ayer. Entiendo que el tutor catalán, él está en proceso también de valoración. No sé si el momento ya habrá terminado. Bien, entonces el propósito de la charla de hoy tiene que ver básicamente con el trabajo que ustedes van a realizar de aquí al 12 de marzo y que tiene que ver con la elaboración del diagrama de influencias. Naturalmente, ese diagrama de influencias se debe elaborar a partir de la situación problemática que ustedes plantearon y naturalmente eh, teniendo en consideración la realimentación que se les ha hecho en el primer trabajo colaborativo. Habíamos quedado en la anterior webconferencia para quienes participaron en ella en el planteamiento de un problema que era relativamente sencillo, un tanque que tiene una mezcla, en este caso era una mezcla de agua y sal, y habíamos dicho que interesaba estudiar el fenómeno teniendo en consideración que había una cantidad de sal inicial dentro del tanque y en el momento en que comenzábamos a estudiar el fenómeno teníamos una entrada de agua pura y una salida de mezcla del tanque y que interesaba ver cómo era el comportamiento de la cantidad de sal dentro del tanque. Eso es básicamente un fenómeno dinámico. Y también habíamos alcanzado a ver la siguiente diapositiva en la cual se planteaba una primera aproximación al diagrama de influencias que daba cuenta de ese fenómeno dinámico. Habíamos dicho que era importante reconocer los o las variables que intervienen dentro del fenómeno que dan cuenta a partir de su estructura de su comportamiento. Y decíamos en aquel momento pues que había por lo menos 5 variables que eran importantes. La entrada de sal o cantidad de sal inicial, la sal que permanece en el tanque, la salida de sal del tanque, sal que sale mezclada con el agua, la concentración que es la razón entre cantidad de sal y cantidad de agua, y el volumen del agua, que en este caso pues no es muy relevante porque no cambia a través del tiempo, permanece constante en razón de que la entrada o la cantidad de agua que entra es igual a la cantidad de mezcla que sale del tanque. Pues esto que tenemos acá es un ejemplo de lo que es un diagrama de influencias, es parte del trabajo que ustedes deben entregar en el siguiente trabajo colaborativo. Más sin embargo, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta al momento de desarrollar los diagramas de influencias y es de lo que nos vamos a ocupar precisamente en esta charla. En la medida en que vayan apareciendo preguntas, las van formulando a través del chat y en la medida en que sea pertinente la respuesta a las mismas, se dará respuesta. Al momento no han entregado todavía el link de la grabación de la anterior webconferencia, por lo que no es posible todavía entregarla. Bien, volviendo a la diapositiva. Hablamos de un diagrama de influencias, es decir, un conjunto de variables relacionadas entre sí a través de unas flechas, unos links que tienen una orientación y un signo al final de la misma. Y se denomina diagrama de influencias o en alguna otra literatura lo pueden conseguir como diagrama causal, pero digamos que hay una preferencia por llamarlo diagrama de influencias. Es decir, si encuentran un material donde se hable de diagramas causales, es también factible su uso para la comprensión de los mismos. Entonces, cuando hablamos de diagrama de influencias, pues tenemos que en principio establecer que hay por lo menos dos tipos de influencias. Y una influencia ocurre cuando se establece la siguiente situación. Es decir, tenemos
una variable A que influencia a una variable B. Y cuando vemos esa expresión en donde hay dos variables unidas por una relación, se lee como está al frente de ellas, es decir, A, la variable A, tiene influencia en la variable B. Hay que recordar, sin embargo, que una variable es una característica asociada por lo general a un sistema y que puede tener cambios a través del tiempo. Veamos un tipo específico de influencia, lo que se denomina la relación positiva o la influencia positiva. En este caso, la variable A tiene una influencia positiva en la variable B, no queriendo decir con positivo que sea bueno o que sea malo. En este caso, lo que esta expresión permite inferir es que a un aumento de la variable A le corresponde un aumento en la variable B. Es decir, si A aumenta, lo que le ocurre a B es que también aumenta. Pero ojo, no siempre va en el sentido del aumento, porque si A disminuye, lo que le ocurre a B es lo mismo, es decir, B también disminuye. En últimas, lo que el signo más quiere decir o quiere establecer aquí es que los cambios que se producen en la variable A sobre la variable B tienen el mismo sentido. Si A aumenta, B aumenta, y si A disminuye, B disminuye. El sentido del cambio es lo que establece, en este caso, el signo positivo. La relación negativa o la influencia negativa. Y vuelvo a hacer la aclaración, no quiere decir que por ser negativo es malo, no. Simplemente lo que se establece aquí es que cuando ocurre un aumento en la variable A, se produce una disminución en la variable B. Es decir, a un aumento de A le corresponde una disminución de B. Pero si A disminuye, B aumenta. Fíjense que en este caso, lo que le ocurre a la variable A afecta a la variable B en sentido contrario. Ahora, cuando ustedes vayan a hacer el ejercicio de construcción del diagrama de influencias, siempre se supone que la variable de donde parte la flecha aumenta. Deben tener eso en cuenta. Muy bien, las preguntas vamos a dejarlas al final, si no esto se me convierte en una sesión de simplemente preguntas y el ejercicio que estoy intentando hacer se va a quedar por el camino. El día viernes hay sesión por Skype, allí entonces a través del chat pueden hacer las preguntas. Por ahora estimo que presten atención a lo que voy a decir acá, porque seguramente si nos demoramos respondiendo preguntas acá, no van a poder tener la posibilidad de escuchar lo que les voy a decir. Y esto es fundamental para el segundo colaborativo. Bien, tipos de relaciones. Cuando vamos a construir nuestro diagrama de influencias, podemos encontrar relaciones. Hay muchos tipos de relaciones. En este caso, interesa estos dos tipos de relaciones, las relaciones causales y las relaciones correlativas. En principio, cuando hacemos un diagrama causal o diagrama de influencias, lo que tratamos de establecer allí son las relaciones causales. Y una relación causal, como su nombre lo sugiere, es aquella en la que un elemento A o variable A determina a otro elemento B, con una relación explícita de causa y efecto.
Veamos algunas variables que podrían tener este tipo de relación causal. Si tenemos la variable interés y tenemos la variable capital, y todo esto está dentro del contexto, por ejemplo, de una cuenta de ahorros, nosotros sabemos que a un mayor interés se incrementa el capital. Claro, dentro del contexto de una cuenta de ahorros. Pero si lo que tenemos es una deuda, ocurre exactamente lo mismo. Es decir, a un incremento de la tasa de interés se incrementa la deuda. Ahí tenemos una relación de tipo causal. Es decir, en este caso A causa B. El siguiente ejemplo son los nacimientos y la población. Esto en el contexto de un modelo poblacional. Si los nacimientos se incrementan, esto tiene como efecto que la población se incremente. Si en la población hay 100, digamos, personas, y en un día ocurren 2 nacimientos, pues habrá 102 personas. Ahí tenemos relaciones causales. Entonces, cuando ustedes estén construyendo su diagrama de influencias, tienen que ser conscientes que las relaciones que se dan entre las variables deben ser relaciones de tipo causal. Es decir, la primera de ellas causa la segunda de ellas. O incluso se puede hablar de relaciones correlativas, pero aquí hay que tener mucho cuidado. Y ya vamos a ver por qué razón. Cuando se habla de una relación correlativa, estamos refiriéndonos a que la correlación se produce cuando dos o más eventos ocurren al mismo tiempo, pero ojo, no hay una relación de causa a efecto. Es decir, ocurre un evento y al mismo tiempo aparece otro evento. Veamos cómo se ilustra esta situación. Una relación correlativa puede establecerse entre el consumo de margarina y los divorcios en un país específico. Ustedes dirán que tiene que ver que la gente consuma margarina con que se incremente el número de divorcios. Es decir, ahí no hay una causa que sea evidente. Es decir, si yo estoy casado y consumo margarina, eso va a generar el divorcio con mi pareja. Pues, no tiene mucho sentido. U otro caso que suele ocurrir y que puede ser conocido por todos ustedes. Cuando han ido a la finca, cuando el gallo canta, al momento sale el sol. Y no quiere decir que el gallo provoque la salida del sol. En este caso estaríamos hablando de una causalidad, una casualidad, no una causalidad. Y en este caso nos enfrentamos a relaciones o a correlaciones que se denominan espurias, es decir, se puede establecer y se puede medir una correlación matemática entre la aparición de dos eventos, por ejemplo el consumo de la margarina y los divorcios, pero no quiere decir que haya una relación de orden causal. Entonces, ojo, es muy importante, tengan en cuenta, las relaciones entre las variables de su fenómeno dinámico tienen que ser causales y además tienen que ser cuantitativas. El interés se puede medir. Ustedes saben que los bancos tienen tasas de interés y el capital pues se mide en la cantidad de dinero que exista. Los nacimientos se mide por el número de personas que nacen y la población por el número de personas.
Por ahí alguien preguntaba que si era posible las diapositivas. Quien quiera las diapositivas me envía un mensaje al correo electrónico desde donde les ha estado llegando la información y yo con mucho gusto les envío las diapositivas. Bueno, esta diapositiva nos permite mostrar dos ejemplos de lo que son las correlaciones espurias, para que vean cómo es posible establecer una correlación matemática casi perfecta en la ocurrencia de dos eventos que no son relaciones causales. Entonces veamos en la izquierda. Ahí tenemos una gráfica que nos muestra los datos asociados a los divorcios y al consumo de margarina en el año 2000, 2001, 2002 hasta el 2009. Si ustedes observan, se darán cuenta que existe una correlación, es decir, fíjense que el consumo de margarina, que está como en amarillo, y los divorcios en el año 2000, ambos fueron altos y tienen la misma tendencia, es decir, tienden a caer y a tener valores muy similares. Si ustedes hacen una correlación, es decir, los datos que aparecen en la parte de abajo, eso les da una correlación de 0,99. Es decir, es un R cuadrado de 0,99, lo cual quiere decir que están muy correlacionadas esos dos eventos, pero fíjense que son eventos en los cuales no se establece una relación causal. Lo mismo ocurre con la producción de miel de abejas y los arrestos de jóvenes por posesión de marihuana. La gráfica que está justo a la derecha. Fíjense que la producción de miel está determinada por la gráfica de color azul y los arrestos de los jóvenes por posesión de marihuana es la parte que está como en amarillo. Si ustedes ven, las dos gráficas podríamos decir que son simétricas y eso se mide con la correlación, en este caso de menos 0,93, es decir, también están altamente correlacionadas. En el primer caso tendríamos una relación positiva, cuando el uno decrece, el otro decrece. En la otra tendríamos una relación negativa, cuando el uno crece, el otro decrece. Fíjense ustedes que en este caso ni el divorcio es la causa, ni el consumo de la margarina es la causa del divorcio, ni la producción de miel es la causa de los arrestos de los jóvenes que tienen marihuana. Más sin embargo, matemáticamente se puede establecer una correlación entre esos dos eventos. Es importante que tengan eso en cuenta. Vuelvo a insistir, las preguntas, por favor, en los momentos de las sesiones por Skype, o si no, las pueden plantear a través del foro. Avanzamos. Cuando ustedes construyen su diagrama de influencias, ojo, lo van a hacer únicamente con los tres elementos que están encerrados en rojo en la parte superior derecha de la diapositiva. Eso que tienen ahí es parte de la interfaz de Benzin. Benzin, que supongo que ya todos debieron haberlo bajado e instalado en su casa o en su computador, nos permite construir diagramas de influencias. Y solo vamos a usar esos tres elementos. Los elementos están encerrados en rojo, que son el objeto variable, el objeto relación y el objeto comentario. Bien, entonces, al hacer o al construir nuestros diagramas de influencias, aparecen unas estructuras que son muy importantes. Son los bucles o ciclos de realimentación. Los bucles o ciclos de realimentación, como su nombre lo permite inferir, son estructuras circulares cerradas, que conectan elementos
del sistema o del fenómeno dinámico que estamos modelando. En este caso, tenemos un ciclo de realimentación positiva o un bucle de realimentación positiva. Fíjense ustedes que en estos ciclos pueden tener 2, 3, 4, 5, 6 variables. En este caso se presentan solo con 2 variables, ya que el propósito es básicamente ilustrativo. Pero en este caso fíjense lo que ocurre. La variable A, si la variable A crece, tiene un efecto sobre la variable B por consecuencia del signo que se da en el mismo sentido. Es decir, si A crece, B crece. Ahora, como B creció, tiene un efecto sobre A que es en el mismo sentido. Como tenemos el signo positivo, quiere decir que también crece. Es decir, que si A crece, produce un crecimiento en B, y si B crece, produce un crecimiento en A. Y se sigue repitiendo ese proceso. Es lo que comúnmente las personas llaman ciclo vicioso, un círculo vicioso. En ese caso tenemos un ciclo de crecimiento, un ciclo de realimentación positiva que se señala con este signo, ojo, un semicírculo encerrado con un signo más. La característica que tiene este ciclo de realimentación es que muestra un comportamiento exponencial de una de las variables, o de las dos. En este caso, supongamos que lo que estamos midiendo es el tamaño de una población. Si A fuera la población y B el incremento poblacional, a más población, más incremento poblacional, y a más incremento poblacional, más población. Eso nos muestra un comportamiento típico de crecimiento exponencial. Bien, esas gráficas o parte de esas gráficas las encuentran ahí en esa página web que está establecida como fuente. Veamos el otro tipo de bucle de realimentación. El otro bucle de realimentación es el bucle de realimentación negativa. Fíjense ustedes que en este caso, cuando la A aumenta, se produce un incremento de la B por el signo más que está acá. Pero como la B se incrementa, produce un efecto de decremento en A. Es decir, A aumenta, B aumenta y A disminuye. Es una situación contraria a la situación anterior. La situación anterior genera un comportamiento explosivo exponencial. Este tipo de ciclos nos va a generar un comportamiento que se denomina asintótico. Y tenemos en la parte de arriba una especie de asíntota o límite al crecimiento de esa variable. En este caso, si lo que tenemos aquí es en A la población y en B los recursos, entre más población, más recursos, pero entre más recursos, bueno, aquí tenemos que ponerle al contrario. B sería la población y A los recursos. Entre más población, menos recursos, entre más recursos, más población, lo cual quiere decir que a medida que se acaban los recursos, la población tendrá que estabilizarse alrededor de un valor porque no va a poder seguir creciendo. En la parte superior derecha tenemos otro elemento importante. Cuando ustedes quieren hacer un comentario en este caso es el tipo de ciclo, en este caso es ciclo negativo y le ponemos un signo menos. Eso se hace utilizando el elemento comentario, seleccionando la opción loop, ya sea la de arriba o la de abajo, dependiendo de si usted quiere que gire a la derecha o gire a la izquierda. Y en la parte de abajo donde dice comentario, allí ponen el signo, ya sea signo más o signo menos. Muy bien. Avanzamos a la siguiente diapositiva. En los diagramas de influencias
podemos encontrar ciclos de realimentación acoplados. ¿Qué quiere eso decir? Observen en la parte superior derecha este diagrama de influencias. Es un diagrama de influencias que intenta explicar cómo se da el comportamiento de un fenómeno conocido que es el fenómeno poblacional. Fíjense las variables que tenemos ahí. Población, comida per cápita o comida por persona, factor de nacimiento y nacimientos. Y decimos, entre más nacimientos ocurran, más población hay. Pero entre más población hay, más nacimientos ocurren. Si ustedes se fijan, aquí podemos ir de la variable nacimientos a la población y luego regresar a nacimientos y tenemos lo que se denomina un ciclo de realimentación positivo. Pero si damos la vuelta, es decir, si arrancamos en población, decimos, entre más población haya, habrá menos comida per cápita, es decir, entre más gente haya, habrá menos recursos para la población. Como hay menos recursos para la población, entonces se producirá, como la relación es positiva, se producirá un decaimiento en el factor de nacimiento, es decir, se decrementa los nacimientos. Como el factor de nacimientos se decrementa, entonces los nacimientos se decrementan por el signo. No olviden que el signo lo que indica es que si algo disminuye, el otro disminuye si es más, y si algo aumenta, el otro aumenta si es más. Si es menos, ocurre lo contrario. Y como los nacimientos disminuyen, la población tiende a estabilizarse o a disminuir incluso si los nacimientos son superados por las muertes, que sería una variable que nos falta aquí. Pero para efectos de la explicación, observen lo siguiente. Tenemos un bucle de realimentación positiva y tenemos un bucle de realimentación negativa. Aquí tenemos indicado el uno y aquí tenemos indicado el otro. Eso quiere decir que tenemos dos ciclos de realimentación que están acoplados. Cuando eso ocurre, el comportamiento que va a tener el sistema va a depender de cuál bucle es dominante en cada instante de tiempo. Si, por ejemplo, pensamos en la población, cuando llegan las primeras personas, 2 personas o 10 personas a una isla grande, pues podrán reproducirse sin problemas porque la comida alcanzará para todos. Entonces observen la gráfica. A medida que va pasando el tiempo, comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer de forma exponencial la población. Pero una vez la población crece demasiado, la comida per cápita comienza a disminuir y cada vez hay menos comida y por lo tanto la gente no está muy fuerte y no pueden haber más nacimientos y comienza un proceso de decaimiento. Si ustedes recuerdan los comportamientos que veíamos antes, la primera parte corresponde a lo que sería el comportamiento exponencial de un ciclo de realimentación positiva y el segundo nos muestra el comportamiento asintótico de un comportamiento de un bucle de realimentación negativa. Es decir, los dos ciclos se acoplan y hacen que el sistema muestre ese comportamiento que tenemos ahí. En el tiempo t igual a 0 domina el bucle positivo, es decir, cuando comienza el proceso de crecimiento al no saturarse la comida, es decir, como hay suficiente comida, él sigue creciendo. Pero en t igual a infinito, es decir, en t muy grande, el bucle negativo es quien domina. Y esto ocurre porque los recursos comienzan a agotarse y eso limita los nacimientos. Aquí alguien dice que no sabe si los signos entre comida per cápita y factor de nacimiento sean correctos. Son correctos, señor Bermúdez. Acuérdese que cuando decimos o hacemos el análisis del diagrama de influencias decimos,
A más comida per cápita, más factor de nacimiento. Es decir, si la comida abunda, la gente se puede reproducir porque no hay problemas. Cuando hacemos la lectura de todo el diagrama, sí tenemos que llevar la seguidilla. Es decir, si la población aumenta, disminuye la comida per cápita. Si la comida per cápita disminuye, porque aquí disminuyó, y como el signo es positivo, el factor de nacimiento disminuye. Y al disminuir el factor de nacimiento, los nacimientos disminuyen porque la relación es positiva, es decir, en el mismo sentido. Ok. Avanzamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué tiene usted que hacer para construir un diagrama de influencias? Lo primero que ustedes tienen que hacer es hacer una lista de todas las variables que ustedes creen que tiene o que conforman o que explican el fenómeno que ustedes están estudiando. Las variables pueden ser cuantitativas y cualitativas, pero ojo, como estamos hablando de modelado matemático, es preferible tener las relaciones de orden cuantitativo. Si tienen variables de orden cualitativo son muy difíciles de matematizar. Un ejemplo de una variable cuantitativa son las ventas, porque usted la puede expresar en términos de cuántas unidades vendió, a cuánto equivale en dinero las ventas. Pero si su variable es el estrés, que es una variable cualitativa, pues es muy difícil establecer el nivel de estrés. Usted no puede decir la persona tiene 0,5 grados de estrés, porque eso no existe. Usted está estresado, está muy estresado o no está estresado. Son variables de orden cualitativo. Entonces, la primera cosa que ustedes tienen que hacer es una lista de todas las variables que consideran conforman el fenómeno que están estudiando. Entonces, si alguien está estudiando, qué sé yo, el problema de las basuras, entonces tendrá que poner allí todas las variables. ¿Cuáles son las variables? La población es una variable porque es la que produce basuras. Seguramente tendrá que poner allí la cantidad de personas que recogen las basuras. Seguramente tendrá que poner allí la frecuencia en que se recoge la basura. Seguramente tendrá que poner allí la capacidad de carga que tienen los camiones que recogen la basura y así sucesivamente. Fíjense que es importante establecer cuáles son esas variables y cómo están relacionadas unas con otras. Fíjense que la cantidad de basura va a disminuir si hay más personas que recogen basuras. Pero además tendrá que ver con el número de camiones que hay para recoger basuras y así sucesivamente. Después de que usted construya su lista, lo siguiente que hay que hacer es revisar la lista para hacer una refinación de la misma. Es decir, usted tiene que mirar si de pronto no está incluyendo dos variables que apuntan a la misma cosa. Por ejemplo, usted podría tener la variable basuras y podría tener la variable residuos. En algún momento, basuras y residuos, si no se es muy específico, podrían significar lo mismo. Pero si, por ejemplo, usted tiene residuos y de ahí se derivan las basuras y se derivan los reciclables, entonces ahí ya la cosa sería distinta. Por eso les comento en ocasiones a través del chat del foro y en la conferencia anterior que si hay un fenómeno puede haber 10 personas que lo modelen y los 10 modelos serán diferentes. Eso es lo que garantiza poder demostrar que la gente copia. Ha habido ocasiones en que los grupos aparecen con modelos muy sofisticados y nunca ha habido un proceso de construcción del modelo. Y al final termina uno encontrando la fuente de donde tomaron el modelo. Muy bien.
Bien, alguien me está escribiendo por acá. ¿No será que estoy ocupando otra vez la sala que no es? Porque según tengo aquí la programación es la 17.2. Bien. Otra cosa que hay que hacer al momento de revisar la lista es ver si es crítica o no es crítica la variable. ¿Qué quiere decir que sea crítica o no? Quiere decir que tiene importancia y determina cómo se comporta el fenómeno. La 17.05, según el documento que tengo aquí programado, está para la siguiente webconferencia, que es la del miércoles 15 de marzo. Debe haber algún problema porque tengo el PDF que me enviaron de Bogotá. No sé si es con el cambio de la persona que está organizando este asunto, se han creado esos conflictos. Bien, decía, si la variable es crítica o no. Volvamos al ejemplo del modelo de las basuras. Es crítico cuántos camiones hay, pero no es crítico, por ejemplo, el color de los camiones. Si el color es amarillo, si el color es azul, si el color es blanco, eso no importa. Importa el número. Y fíjense que la variable color es modelable y la variable cantidad también. En este caso, tenemos una variable crítica, que sería la cantidad de camiones, y una variable que no sería crítica, que el color de los camiones, por ejemplo. Veamos la siguiente diapositiva. Cuando usted está construyendo su diagrama de influencias, es muy importante que le ponga nombres adecuados a las variables. Y para eso las personas expertas en modelado recomiendan usar sustantivos y no verbos. Eso me hace acordar a un cantante por ahí, un tal Arjona, que compone cosas y habla de que alguien es verbo y no sustantivo. En este caso, lo que hay que usar son sustantivos y no verbos. Es decir, es correcto hablar de nuevos productos como una variable, pero no es correcto llamarla desarrollar nuevos productos. Es correcto nombrar a una variable ganancias, pero no es correcto nombrarla ser rentable. Fíjense que los sustantivos hacen referencia a cosas, mientras que los verbos hacen referencia a acciones. Esto es clase de castellano de quinto de primaria. Otra cosa que se recomienda es usar nombres neutrales o positivos. Por ejemplo, una variable que en este caso es cualitativa sería correcta si la llamamos satisfacción en el trabajo, pero llamarla inconformidad con el trabajo no es correcto, porque tiene una implicación negativa, que es la inconformidad. Aquí tenemos otra variable que también es cualitativa. Si la variable fuera moral en el recurso humano, es correcta, pero llamarla mala vibra no lo es tanto. Lo que aquí ocurre con los ejemplos que están de manera incorrecta es que tanto el primer caso como el segundo caso muestran situaciones negativas, en el sentido de que son, entre comillas, malas o no deseables. Algunos errores que se suelen cometer cuando se construyen diagramas de influencias. El primero de ellos es el uso de variables no cuantificables. Uso de variables no cuantificables. El uso de variables no cuantificables tiene el problema que les he estado señalando en varias ocasiones,
y es que se trata de modelado matemático. Cuantificable es que se pueda contar, enumerar. Entonces, veamos este ejemplo que tenemos acá. Es un diagrama de influencias que intenta explicar una situación en una población específica. Entonces, por ejemplo, tenemos algunas variables acá. Mercado sexual, en la parte superior. Esa variable no es cuantificable. ¿Cómo cuantifica usted el mercado sexual? Eso no tiene mucho sentido. Pero si usted en vez de utilizar la variable mercado sexual, usa la variable meretrices, esas sí son contables, esas sí pueden contabilizar. Usted puede decir, hay tantas meretrices digamos, en la ciudad X. Otra variable que aparece allí es recursos políticos. Pero recursos políticos o recursos no es factible de cuantificar. Cosa distinta si usted habla de presupuesto público. Y asimismo está la variable maltrato. El maltrato no se puede cuantificar, pero mujeres maltratadas sí. El respeto es una variable que no se puede cuantificar, pero si usted cambia esa variable por mujeres sin maltrato, entonces usted podría establecer una relación entre mujeres maltratadas y mujeres sin maltrato. Y establecer una relación porcentual para determinar qué tanto respeto hay en esa sociedad o en esa ciudad. Lo mismo ocurre con la variable pobreza. La variable pobreza no se puede cuantificar, pero pobres sí. Y lo mismo ocurre con la variable niveles de educación. El nivel de educación no es cuantificable. Segundo primaria, tercero bachillerato, pero la cantidad de bachilleres sí es cuantificable. Entonces fíjense que las variables que ustedes establezcan en su diagrama de influencias tienen que ser cuantificables y en lo posible medibles. Una variable puede ser cuantificable, pero puede ser que usted no tenga cómo medirla. Es decir, no tiene datos. Entonces ahí estaríamos en un problema. Otro de los errores comunes cuando se construyen diagramas de influencias es que pueden incorporar la polaridad en las variables. Veamos este ejemplo. La rebaja de los costos produce rebaja de calidad de la materia prima. Y la rebaja de la calidad de la materia prima produce una rebaja de la calidad del producto y la rebaja de calidad del producto produce clientes insatisfechos y los clientes insatisfechos reducen las ventas y si las ventas se reducen se incrementa el recorte de presupuesto y si se incrementa el recorte de presupuesto se rebaja los costos. Esas variables están mal nombradas. Fíjense, todas ellas tienen la palabra rebaja, rebaja de costo, rebaja de calidad, rebaja de cantidad y otra de ellas tiene la palabra recorte de presupuesto. Ese es un elemento que sobra. ¿Por qué sobra? Porque se supone que el signo es el que determina qué sucede, si se incrementa o se disminuye. Rebaja es disminuir. Entonces, en este caso tendríamos una situación de redundancia. Cuando ustedes estén construyendo su diagrama de influencias, procuren que su variable no tenga más de 3 letras, o 3 palabras más bien. Cuando aparezcan más de 3 palabras en el nombre de su variable, seguramente ahí tienen un problema.
Otra situación que puede ocurrir cuando construyen un diagrama de influencias es que usted establezca en su diagrama de influencias una relación de variables y no una hipótesis dinámica. Una hipótesis dinámica es básicamente la forma en que usted como modelador estima que se comporta el sistema. Y una cosa diferente es tener un montón de variables ahí relacionadas, pero que en últimas no apuntan al sentido mismo o a explicar el comportamiento del fenómeno que usted está modelando. Entonces, fíjense, un diagrama de influencias debe contar una historia. Es decir, usted mira el diagrama de influencias y eso inmediatamente le permite a usted hacer una narración, una narrativa que da cuenta de la dinámica de ese fenómeno que usted está explicando. Esta es una hipótesis dinámica que intenta explicar por qué faltan las esposas en un sitio determinado. Este diagrama de influencias tiene 4 ciclos de realimentación. Tiene 2 ciclos de realimentación positivo, los que se identifican como CP2 y CP1, y ciclo de realimentación negativa, que es el CN1 y el CN2. Es preferible utilizar el signo más o el signo menos, pero igual se puede representar de esta manera. Entonces, fíjense, el ciclo de positivo 1 o el ciclo de realimentación positivo 1 presenta el ciclo de los hombres dentro del sistema. Entonces, ¿dónde está la variable hombres? Aquí está. Entonces dice, entre más hombres haya, habrá más parejas. Entre más parejas haya, habrá más nacimientos. Entre más nacimientos haya, habrá más niños, y entre más niños haya, habrá más hombres. Ciclo de realimentación positivo. Y así sucesivamente con los demás. Si ustedes revisan este ciclo, este diagrama de influencias, encontrarán que este diagrama permite contar una historia, es decir, permite explicar qué pasa en este sitio y da cuenta de por qué faltan las niñas. Y resulta que en ese sitio, en Ariana, o Ariana, como se quiera llamar ahí, hay una situación que está explicando el ciclo negativo 1. Entre más niñas vendidas, y entre más niñas vendidas, menos niñas en la comunidad. Es decir, por alguna razón, en esa comunidad venden a las niñas y eso hace que haya, naturalmente, escasez de mujeres y de esa manera se explica por qué faltan esposas en ese sitio. Tengan en cuenta que esto es simplemente un ejemplo para dar cuenta, en este caso, de una hipotética falta de esposas en ese sitio que está establecido allí. Ok, veamos la siguiente diapositiva. Cuando construimos los diagramas de influencias podemos incurrir en causalidades redundantes, quiere decir que sobran, que están repetidas. Y en este caso particular tenemos un ciclo de realimentación que nos muestra la siguiente situación. Está dando cuenta un poco de los delincuentes y seguramente en una cárcel. Entonces nos dice, entre más delincuentes haya, pues habrá más capturas. Entre más capturas haya, en la cárcel habrá más hacinamiento. Entre más hacinamiento hay, tenderán a disminuir la sentencia, ¿sí?, para ir desocupando la cárcel. Entre más dure la sentencia, menos liberados habrá, pero entre más liberados haya, habrá más delincuentes. Si ustedes se fijan, hay una relación roja aquí que dice entre más liberados, más capturas. Pero si ustedes siguen esta flecha, dice entre más liberados, más delincuentes, y entre más delincuentes, más capturas. ¿Qué quiere decir?
que por este camino de liberados a delincuentes y delincuentes a capturas, tenemos el mismo efecto que si trazamos la línea roja de liberados a capturas. Es decir, esta relación sobra, no es necesaria porque ya está considerada exactamente en este tránsito. Entonces es importante que cuando estén construyendo su diagrama de influencias no incurran en causalidades redundantes. Se justifica incluir una causalidad o se justificaría incluir esta relación roja que está acá si el signo es contrario. Pero si tiene el mismo efecto, no se debe incluir. Otro error que se puede cometer es el nivel de agregación de las variables. Es decir, cuando usted está construyendo su diagrama de influencias, puede ser que establezca unas variables que son demasiado amplias y pueden contener muchos elementos. En este caso particular, observen que tenemos la variable distancia de la leña en el diagrama de influencias de la parte de arriba y tenemos distancia de la leña en el diagrama de influencias de la parte de abajo. Y hay una variable que llaman aquí ansiedad por la leña, que es una variable de orden cualitativo, pero que puede ser explicada por el resto de variables, es decir, por árboles, por tala, por leña quemada y por leña necesitada. Es decir, que hay que establecer claramente cómo se explica eso que aparece aquí como la ansiedad por la leña. Y fíjense que de un ciclo de realimentación positivo encontramos que aparece, además de uno positivo, dos negativos. Y entonces aquí se intenta explicar la ansiedad por la leña en términos de los árboles que hay, de la tala que se produce, de la leña que se produce, de la leña que se quema y de la leña que se necesita. Cuando se necesita la leña, puede surgir la ansiedad, es decir, el deseo por adquirir la leña. Y eso tiene toda una dinámica asociada con ella. Mientras más dure la sentencia, menos delincuente en la calle. No, aquí no está diciendo eso. Entre más dure la sentencia, menos liberados, es lo que dice ahí. Que traiga un signo negativo anterior, no olviden que para el análisis de una relación siempre arrancamos diciendo que la una aumenta y qué pasa con la otra. Cuando hacemos el recorrido, sí llevamos el signo. Bien, avanzamos. Y creo que ya el último, porque se nos está acabando el tiempo, el último de los problemas que ocurren en la construcción de los diagramas de influencias es que podemos construir diagramas causales sin dinámica. Es decir, diagramas que pueden llevar a que el sistema simplemente se mantenga estático. Los valores de las variables no cambian. Y aquí nos muestra un error en el sentido de que un ciclo, el primero de ellos, afecta al otro de manera exógena, pero no hay realimentación del segundo ciclo con el primero. Ahora, fíjense lo siguiente, si se está buscando una explicación endógena, una explicación en términos del comportamiento de una población y los nacimientos o del comportamiento de los alimentos, no habría necesidad de incluirlos. Este ciclo que tenemos acá de población, fíjense lo siguiente, dice, si la población aumenta, los nacimientos aumentan, y si los nacimientos aumentan, la población aumenta. Este ciclo crecerá infinitamente y no está siendo afectado por el consumo de alimentos, es decir, por la
por la presencia de alimentos, llamémoslo así. Fíjense ustedes aquí. Si la población aumenta, aumentan los alimentos. Si los alimentos aumentan, aumenta la siembra. Si la siembra aumenta, aumenta el almacenamiento. Si el almacenamiento aumenta, aumenta el consumo de alimentos. Pero ese efecto que se intenta representar aquí no está afectando a la población. Es decir, no hay una flecha que vaya, por ejemplo, de aquí para acá. Y cuando eso ocurre, entonces nosotros tenemos ciclos o diagramas causales sin dinámica. Precisamente el interés que tiene el ciclo de realimentación es que ayude a generar el comportamiento dinámico que tiene el fenómeno que estamos modelando. Muy bien. Hasta aquí lo que quería comentarles con respecto a la construcción de diagramas de influencias. Es muy importante que tengan en cuenta cuáles errores no deben cometerse, pero sobre todo tener en cuenta que lo primero que tienen que hacer es la lista de las variables, revisar esa lista, verificando que las variables sean cuantitativas, que sean medibles, y cuando las nombren, evitar usar los verbos y evitar usar nombres que signifiquen incrementos o decrementos, porque recuerden que esa es básicamente la función que tienen los signos al final de cada una de las relaciones. Muy bien. Por hoy ya la charla termina acá, sobre todo porque ya son las 8 de la noche y seguramente alguien más va a ocupar esta sala. Si hay alguna pregunta sobre lo que se ha presentado acá, la pueden formular a través del correo electrónico del que les está llegando los correos, o si tienen inquietudes específicas sobre el fenómeno que están modelando, las preguntas las pueden formular en el foro o a través del correo interno de la plataforma. Para las diapositivas, como les digo, deben enviar una solicitud al correo electrónico del cual llega los mensajes y a través de él se les estará enviando. Es muy importante que revisen los materiales del entorno de conocimiento. Si se aventuran a hacer un diagrama de influencia sin haber hecho las lecturas correspondientes, es bastante probable que no puedan hacerlo de la mejor manera. Bueno, señoras y señores, que tengan una muy buena noche. Una vez tenga el link de grabación de esta charla, se las estaré enviando a través del correo electrónico.